Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Josué Pavón Pavón. Hoy les vengo a hablar o explicar un poco del código de tres en raya. El código es el siguiente. Código de tres en raya. Es un código sencillo que se basa en este. Sería hacer la sustitución este. Código sencillo, pero a la vez un poco complicado. Se inicia de la siguiente manera. Para poder cumplir este código, se deben tener ciertas bases. Primero se debe colocar las bases de los include H, include, que son las librerías. Después se deben hacer se deben, se deben declarar los, los elementos fundamentales o las funciones fundamentales del código, tales como el intro primera, el void tablero, void intro yo, void intro IA y introducir, verificar ganador. Se inicia con un main. Al iniciar el main va un char, que sería C 3 por 3. El char C 3 por 3 es la matriz, una matriz que uno declara de 3 por 3 de 3 columnas y 3 filas. Después de esto se coloca el void loop. El loop, el loop lo que hace es llamar a todas las funciones fundamentales y hacer un refresco de la memoria. Después, como principal, se declara el void loop. En el void loop se hace la introducción de una i, de la i. Después se introduce el ganador igual 0, se coloca i igual a 0, se declara que inicia primero el intro primera, se hace un do while, en el do while se coloca un system CLS, después del system CLS se coloca un tablero C. Después de implementar el tablero C, se coloca un if. El if va i porcentaje 2. Después del i porcentaje 2 va intro yo. Después viene un else. Después del else viene un intro yo, intro IA, en este caso, que significa que primero viene el jugador y después viene la IA. Si lo colocamos al revés, se hace la sustitución en vez de este, se coloca IA y aquí se coloca yo. Al 1 hacer aquí el F11, la IA coloca de primero. Y por ejemplo, yo vengo y coloco en 2 y la IA le da, pero como principalmente va a jugar la persona, se coloca aquí yo y aquí se coloca IA. Y al volver a hacer el escaneo, o sea, nos damos cuenta que ahora no lo coloca la IA, sino lo colocamos nosotros. Al colocarlo nosotros, introducimos la ficha. Y al introducir la ficha, por ejemplo, ficha 1, nos damos cuenta que este, después de nosotros vendría como segunda persona él o la IA. En este caso, colocamos en ficha 2 y después colocamos en ficha 3. Nos damos cuenta que nos iniciamos nosotros y la IA lo hizo al azar. Pero si lo colocamos al revés, iniciaría primero la IA y después de nosotros. Ahora viene el ganador. Ganador igual verificar piso ganador. Esto es para verificar quién fue el ganador del juego. Se hace un if igual y ganador, signo de exclamación cerrado, igual a 0, porque no se sabe quién ganó. Se hace un i más, después se coloca un while y menor a 9. Después se coloca otra vez system CLS, se coloca un tablero, se hace la implementación o llamado al tablero. Después se hace un if donde este if tiene que tener ganador igual 1,
donde se hace la impresión de felicidades, has ganado, si ganó el jugador, se hace un if, un else, si el ganador igual a 2 se hace un printf de la IA, la ganado. Después se coloca un else. ¿Por qué el else? Porque aquí ya sería la tercera, significa que ambos no ganaron, significa que todo el tablero se llenó, no se ganó ni la IA ni ganó el jugador, o sea, ganó un empate entre los tres, entre las dos personas. Después se hace un llamado al void loop, al void intro primera. Intro primera es la persona o el llamado a la persona del tablero. Se coloca un intro i punto j, j, dos puntos y coma, se hace un char auxiliar, que esto es para crear la tabla y lo que va primero de la tabla, o sea, lo que va dentro de la tabla es intro primera. ¿Qué es eso? Aquí lo que se hace en este es crear un bucle, se hacen dos bucles, un for y para las columnas y un for para las filas. En el for lo que se hace es llamar la tabla igual a un auxiliar más más. ¿Por qué el auxiliar más más? El auxiliar más más lo que produce es que se llenen las casillas con el 1 al 9. Es lo que hace este y más más. Este auxiliar uno inicia en el 1 y más es que va a seguir hasta que se llenen las columnas y las filas. Después se hace un void intro yo, que este sí sería el jugador que va a jugar externo que no sea la IA. Este vendría como intro y JK, que son, hay que introducir las tres variables. Después se hace un llamado al auxiliar 2. ¿Por qué lo colocamos como auxiliar 2? Porque si lo colocamos como auxiliar 1, significa que el do, significa que va a ser un choque ese auxiliar 1 con el auxiliar 2. O sea, el auxiliar que está aquí, este char, está aquí, va a ser un conflicto con este char que está aquí si lo colocamos como 1. Por ejemplo, si lo modificamos como 1, va a ser cierta confusión o cierta dificultad entre este y este, entre el intro yo, primera y intro yo. Por eso se identifican como auxiliar 1 y auxiliar 2. En este auxiliar se colocan dos do while. En el segundo do while, el que está dentro del primer do while, se coloca un printf, donde se hace una impresión de lo siguiente, coloca una ficha del 1 al 9. Al hacer eso, colocamos después un FF Flush Study y hacemos un escáner F de auxiliar 2. Después se cierra el while con un while igual a auxiliar 2 menor a 1 y después auxiliar 2 mayor a 9. Se hace una K igual a 0, que es el inicial. Se coloca un switch donde haga un llenado de las casillas o ciertos casos para esta evaluación del auxiliar 2. Por ejemplo, el caso 1 vendría siendo un I igual a 0 y J igual a 0. O sea, esto sería este, que está aquí. Caso 1 es este. I igual a 0 y J igual a 0. I es aquí y J es acá. Y columnas, filas, J. Y, por ejemplo, se hace sucesivamente. Por ejemplo, caso 2 es I igual a 0 y J igual a 1. El caso 3 es I igual a 0, J igual a 2. Caso 4 es I igual a 1 sucesivamente hasta llegar al caso 9 que es I igual a 2, J igual a 2. Después se hace una función si de C y J igual a X. O también se hace un C y J igual a 0. Un X igual a 1 se hace, imprime la casilla, está ocupada, intentarlo la casilla. Otra casilla, se cierra el do while y se coloca un K igual a 1. Este C y J igual a X, si yo vengo y modifico esto, que está aquí, y lo pongo, por ejemplo, una G, al yo hacer la evaluación en el juego, hago la sustitución en 1, nos damos cuenta que G
se sustituyó en 2. Pero si yo vengo y en vez de G coloco una H, hago el llamado a la tabla y coloco 1, se hace la sustitución de H1 y la IA coloca en 4, en una casilla número 4. Pero nosotros lo que lo tenemos como X y O. Volvemos a hacer el llamado y nos damos cuenta que al volver a hacer el llamado y colocamos por ejemplo en 5, que es el centro, se hace la sustitución adecuada. Ahora venimos con el void IA. El void IA se vuelve a hacer el llamado a las variables, se hace un run time null, que es un llenado rápido del estilo random. Se coloca un do while, que es 1 igual a random de porcentaje 3, j igual a random porcentaje 3, k igual a 0. Se hace un if, c y j igual x, o y c y j igual a 0, k igual a 1. En este caso, si colocamos y, k igual a 1, por ejemplo, aquí volvemos a lo mismo. C y j igual a 0. Si este es 0, en vez de 0 lo colocamos como O mayúscula, como 0 en vez de O. Venimos a F11, por ejemplo, colocamos 1. Si nos damos cuenta, la IA colocó en la casilla número 6 un 0. Pero si nosotros no queremos 0, sino que queremos que sea 9, que sea una L, y le damos 11, aquí está haciendo el refresco, llamamos verificando los errores, colocamos, nos damos cuenta que la IA lo colocó en el 8, la casilla número 8. Significa que ahora no es una O, sino es una L. Pero nosotros queremos que esto sea una O porque es X y O el juego de la vieja. Aquí se hace otra vez el refresco, F11, está verificando que no haya ningún error, volvemos a colocar, nos damos cuenta que hizo el cambio adecuado y ganamos. Ahora se hace un void tablero. ¿Qué es el void tablero? El void tablero es el llamado al tablero o el tablero en sí de la IA. Esto se hace la introducción de IJ, después del IJ se hace un bucle, o sea, dos bucles, uno para la fila y uno para las columnas, después se coloca un if, j menor a 2, print f, se coloca esta línea. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a colocarse entre los números. Por ejemplo, si yo no quiero que sea esta línea, sino quiero que sea, por ejemplo, una K, vengo y hago la evaluación aquí y nos damos cuenta que al hacer la evaluación, ahora no van a aparecer las líneas o los slash inclinados, sino van a aparecer J. Pero yo quiero es que sea la línea, ¿me entienden? Y esto menor a 2 es porque necesitamos que quede menor al número de columnas. O sea, recordemos que en programación se inicia de 0 en adelante, no del 1. Por ejemplo, si yo quiero que coloquemos entonces que aquí sea 3, al venir a hacer la evaluación aquí con F11, nos damos cuenta que termina esta línea, ¿veo? Y esa línea no debe existir. Por eso aquí se coloca el 2. Ahora, el else, print porcentaje C y J, o sea, se imprime lo que se hizo en este if. Ahora se vuelve a repetir el if, pero esta vez con las filas, con las columnas. En este caso son puntos, pero yo no quiero que sean puntos. Por ejemplo, quiero que sean, vamos a ponerle comas. Coma. Y lo que hago aquí es darle otra vez aquí. Y vio, nos damos cuenta que por cada columna son 4 comas. O sea, aquí hay que colocar por cada columna. Y colocamos 4. 1, 1, 2, 3. ¿Vio?
por cada columna hay que colocar 4, o sea, hay que poner 2, 4, 6, 12. 4 por 2. Ajá, se me fue. Aquí ahorita lo que hacemos es eliminar esto y volvemos a colocar lo que se debe. Se vuelve a hacer un print slash n, porque si no colocamos este slash n y le dejamos como más nada, o sea, así puro, significa que él coloca una fila, no va a ser identificado. Pero yo quiero que, por ejemplo, ese slash n no sea solo slash n, sino también sea slash t. Significa que al hacer un refresco va a aparecer con una línea. Pero yo no quiero que se vea tan pegado. Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Slash n y se elimina el slash t. Venimos acá y nos damos cuenta que ahora aparece una línea más abajo. Pero no quiero que se vea tan pegado otra vez. Se da otro slash n slash n. Nos venimos otra vez F11 y nos damos cuenta que ahora se ve más alejado de la tabla. Pero si yo quiero que la tabla no quede tan pegado arriba, lo que se hace es lo mismo, se coloca igual, pero en la parte inicial. Pero como no necesitamos eso, lo vamos a dejar con solo dos en la n, se vuelve a hacer F11 y nos damos cuenta que se ve así. Ahora venimos con introducir, verificar ganador. Se hace la llamado a la variable i, se hace el bucle i principal, se coloca un if que viene C y O y C y 1, o sea, de 0 a 1. Y C y 1 igual C y 2. El retorno de C y 0 igual a X, 1.2. O sea, se tiene que tomar 3 tanto de cualquier manera como se haya colocado. Y se vuelve a hacer como 0 igual a C, 0i igual a C1i, o también se puede con C1i igual C1i o 2,1i. En este caso se hace el retorno de C0i igual a X 1, 2.2. Esto lo que hace, verifica que tanto las columnas se vea de manera, por ejemplo, si colocamos 1, 5 y 9, se verifique que sea ganador tanto de manera horizontal o de manera vertical, o de cualquier manera, tanto horizontal, de manera inclinada, de derecha a izquierda o de arriba a abajo, que lo que haga es ese evalúo. Aquí se hace lo mismo, se vuelve a declarar un if con el i, otra vez se declara otro if con el 0,2, 2,0, que es lo que le estaba explicando de la manera inclinada así o así. Después se hace un retorno y se vuelve a colocar un if, que este if hace lo mismo de la manera así. Entonces creo que inclinada, de manera inclinada. Y bueno, esto sería todo del código del 3 en raya y quedaría de la siguiente manera. Por ejemplo, nos hacemos la sustitución en 1, después la hacemos en 5 y después la hacemos en la IA, nos damos cuenta que va a ponerla en 3, colocamos en 3. Después lo que hacemos es colocarla en 7. Y si nos damos cuenta, hace rato lo puse de manera así y me declaró ganador. Ahora lo puse de esta manera. Ahora me declaró ganador de esta manera. Y así sería todo el código de 3 en raya. Muchas gracias por su tiempo y feliz noche.